Ya, entonces vamos a empezar esta clase, vamos a continuar con lo que vimos en la última clase. Nosotros alcanzamos a ver cuál era la expresión para la raíz, o sea, para un número complejo elevado a una potencia fraccionaria, ¿cierto? Es decir, elevado a un número racional. Entonces habíamos encontrado, y esto es una generalización de lo que sucede en los mundos reales. Recordemos que los reales tenemos como máximo dos raíces. En los complejos, cuando tenemos la raíz enésima de un número complejo, vamos a encontrar efectivamente m raíces, que es esta fórmula de acá. Entonces, para que esto no quede tan como simplemente una fórmula, lo vamos a aplicar a algunos ejemplos. Y el ejemplo más sencillo que se nos puede ocurrir son lo que se denomina las raíces de la unidad. ¿Okay? Entonces vamos a partir aplicando esa formulita que vimos la semana pasada a las raíces de la unidad. Esto tiene importancia geométrica y también conceptual. También se puede ver que las raíces de la unidad, por ejemplo, si yo tengo la raíz quinta de la unidad, así del número 1, eso me da 5 soluciones. Esas 5 soluciones forman un grupo. Entonces también tienen ciertas aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de raíces de la unidad, nos referimos al número 1 elevado a 1 sobre n. ¿Ok? Donde n vamos a decir que es un número entero positivo, es decir, un número natural. Entonces vamos viendo. Obviamente, para n igual 1, la única raíz, esto nos da 1 elevado a 1, es igual a 1. Para n igual 2, tenemos 1 elevado a un medio, que también se suele escribir como la raíz de 1. Y eso ya sabemos de variable real que eso tiene dos soluciones, ¿cierto? Que es 1 y menos 1. Entonces vamos a ver si esta fórmula de acá nos predice ese resultado. Si escribimos el número 1 en forma polar, obtenemos 1 igual a coseno de 0 más i. A ver qué estoy haciendo. Claro, esto es un poco absurdo escribirlo así, ¿no? Simplemente vamos a decir que para el número 1 tenemos que r es igual a 1 y θ es igual a 0, ¿cierto? Geométricamente, el número 1 en el plano complejo es este punto de acá, ¿cierto? Por lo tanto, ahora que vamos a aplicar esta fórmula al número 1, a la raíz, por ejemplo, cuadrada del número 1, vamos a tener raíz de 1 igual, el r va a quedar simplemente 1, el θ es igual a 0, dijimos, ¿cierto? Entonces me va a quedar coseno de 2pi k partido por 2, ¿cierto? Estamos hablando de la raíz cuadrada más i seno de 2pi k dividido en 2, ¿cierto? Es decir, donde k es un número entero que comienza en 0 y llega hasta n-1, es decir, a 2 menos 1 llega hasta 1, ¿cierto? Y ahí están las dos soluciones. Entonces la raíz de 1 no es otra cosa que coseno de pi k medios más i seno de pi k medios, ¿cierto? Entonces las dos soluciones vienen para k igual 0, tenemos la solución 1,
y para acá igual 1, tenemos la solución coseno de pi medio que es 0. Está mal, acá me equivoqué, ¿cierto? Es 2 partido por 2, es pi k, no es pi k medio. ¿Cierto? Ojalá se hayan dado cuenta. Le agregué un medio innecesario, erróneo. Entonces ahora sí, para acá igual 0, me da el coseno de 0 más i 0, entonces me da simplemente 1, ¿cierto? Coseno de 0 igual a 1. Para acá igual 1, esto me da menos 1, coseno de pi, ¿cierto? Coseno de pi es menos 1, y el seno me da 0. Entonces, fíjense que tenemos nuestras dos raíces, 1 y menos 1, al igual que en cálculo real, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Nada, ninguna sorpresa. La sorpresa viene a partir de la raíz cúbica, ¿cierto? Porque en cálculo real la raíz cúbica de 1 simplemente es 1, ¿cierto? Tenemos una sola solución. En cambio, en cálculo complejo, para n igual 3, tenemos 1 elevado a 1/3, es igual, ¿cierto? Ocupando esta fórmula de acá, es igual a coseno de 2pi k tercios más i veces seno de 2pi k tercios. ¿Cierto? Para acá igual 0, 1 y 2. Esas son las tres soluciones. Entonces, para acá igual 0, tenemos, y este siempre nos va a dar la misma solución. Notemos que para acá igual 0 siempre tenemos la misma solución, que es igual a 1, la solución 1. Para acá igual 1, tenemos la solución coseno de 2pi tercios más i seno de 2pi tercios, ¿cierto? Y para acá igual 2, tenemos la solución coseno de 4pi tercios, porque acá aparece el 2, 2 por 2, 4, más i seno de 4pi tercios. ¿Cierto? Entonces, lo que es interesante es graficar estas soluciones. Entonces, vamos a borrar esta fórmula acá, ya la ocupamos. Entonces tenemos la primera solución, que es 1. Acá es conveniente para graficar las soluciones, es conveniente dibujar el círculo unitario, ¿cierto? El círculo unitario consiste en el círculo en el plano complejo que tiene radio 1. ¿Cierto? Por lo tanto pasa por 1, por i, por menos 1 y por menos i, ¿cierto? Entonces, bueno, evidentemente las raíces de la unidad, considerando este tipo de fórmulas que tenemos acá, ¿cierto? Que van a ser siempre de la forma coseno de un ángulo más i seno de otro, del mismo ángulo. Entonces fijémonos que eso siempre va a estar en el círculo unitario, ¿cierto? Para el caso n igual 3 tenemos estas soluciones. ¿Dónde puedo situar yo estas soluciones? Bueno, para eso nos fijamos que
el ángulo que aparece acá es 1/3 del ángulo completo, es 2π tercios, ¿cierto? Es decir, si este es el ángulo completo, yo tengo más o menos que dividir el ángulo en 3, ¿cierto? Entonces acá está 90, 120, por acá debería ser algo así. ¿Cierto? Entonces, la primera solución es la menos sorpresiva de todas, es el punto 1, ¿cierto? La segunda solución es el número complejo que tiene fase 2π tercios, es decir, que tiene este ángulo acá. Y la tercera es la solución que tiene como fase el doble de este ángulo, ¿cierto? Que es 4π tercios, es decir, un ángulo de 240 grados, que sería este ángulo de acá, ¿cierto? Este ángulo de acá. Entonces esta es la tercera solución. Entonces fíjense que las soluciones, las raíces de la unidad se sitúan a lo largo del círculo de unidad y de manera obviamente simétrica, ¿cierto? Entonces podríamos anticipar inmediatamente que, por ejemplo, las raíces cuárticas de la unidad, esto es sencillo, me parece que es algo bastante sencillo, pero en la prueba del semestre pasado hubo personas que no pudieron hacer, creo que eran las raíces cúbicas de un número en particular, no me acuerdo. Así que igual hagan ejercicio de esto, porque así como es fácil confundirse. Entonces veamos el caso n igual 4, ¿cierto? Entonces, bueno, por simetría, uno esperaría que las raíces estuvieran ubicadas en los 4 puntos, ¿cierto? Extremos de este, extremos no tiene, un círculo tiene puntos extremos, pero en los 4 ejes, ¿cierto? En la intersección de los ejes con el círculo unitario. Entonces, n igual 4, evidentemente es fácil de comprobar, ¿cierto? Porque 1 a la cuarta es igual a i a la cuarta, es igual a menos i a la cuarta, y es igual también a menos 1 a la cuarta, ¿cierto? Estas son 4 maneras de escribir el número 1. Entonces, eso es directo, ¿cierto? 1 i menos 1 i. Simplemente corroboremos que el ángulo que va a aparecer acá, 1 va a ser igual a coseno de 2πk cuartos más i seno de 2πk cuartos, ¿cierto? Entonces acá va a aparecer, y esto es para acá, 0, 1, 2 y 3. Estas son las 3 posibilidades. Entonces va a aparecer pi k medios más i seno y k medios. Entonces, ¿cuáles son los ángulos que van a aparecer acá? Las fases, θ 0, para acá igual 0, va a ser 0, siempre esa solución, el número 1. θ 1 va a ser pi medios, θ 2 va a ser pi, ¿cierto? Y θ 3 va a ser 3 pi medios. 3 pi medios. Que son los ángulos de estos 4 puntos acá. Entonces, si yo dibujo las raíces cuárticas, ¿cierto? Voy a tener el número 1, el número i, el número menos 1 y el número menos i, ¿cierto? Entonces, bueno, esas son las raíces de la unidad. Son bastante interesantes si lo vemos como una generalización de las raíces de los números reales, ¿cierto?
Entonces, bueno, esto hasta acá ya hemos llegado al punto final, digamos, de lo que corresponde al álgebra, un poco, digamos, al álgebra de colegio, ¿no? De los números complejos. O sea, ya hemos visto todo lo que uno espera como operatoria algebraica de estos números, ¿cierto? Entonces ahora nos corresponde comenzar a ver lo que son las funciones complejas. Para que podamos, probablemente en la clase de mañana, podamos ya introducir los límites y las derivadas, ¿cierto? Una vez que tengamos las derivadas, vamos a poder ponernos a integrar también. Y ahí vamos a quedar un rato viendo las propiedades de integración en el plano complejo. Ahora, notemos que en la línea real, ¿cierto? Básicamente, cuando yo estudio funciones y yo defino lo que se suele llamar como el dominio de una función, ¿cierto? ¿Dónde está definida la función? Yo necesito básicamente el concepto de intervalo, ¿cierto? Yo necesito tomar una parte de esta línea real y decir mi función va a estar definida en esta parte, ¿cierto? Cuando hago eso, aparecen básicamente dos conceptos que son los conceptos de intervalo cerrado y intervalo abierto, ¿cierto? Hay varias formas de escribirlo, pero básicamente el intervalo cerrado sería el intervalo si tengo el punto A y el punto B. Entonces el intervalo, por ejemplo, en este caso yo dibujé un intervalo semicerrado, ¿cierto? Un intervalo que no incluye el punto A, pero sí incluye el punto B, ¿cierto? Entonces tenemos intervalos abiertos, intervalos cerrados e intervalos semiabiertos, ¿cierto? Son todas las posibilidades que yo tengo para definir las funciones o sea, se pueden definir las funciones en conjuntos más complejos, ¿cierto? En puntos, en intervalos, qué sé yo, quizá voy a decir una variedad, pero me imagino que incluso podemos definir intervalos fractálicos, no sé, cosas así. Pero de manera sencilla, en la teoría además de funciones continuas, se ocupan este tipo de intervalos. Ahora, en el plano complejo, vamos a poner acá como título, ¿no? Funciones complejas, aunque previamente a eso vamos a estudiar lo que denominamos como regiones. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto es dónde podemos definir las funciones complejas. Y todo el meollo del asunto está en que al pasar de una dimensión a dos, las regiones en las que puedo definir las funciones se vuelven más interesantes, no tienen más propiedades. Entonces por eso es que tenemos que hacer una introducción donde simplemente definamos cuáles son nuestras regiones posibles de dónde van a aparecer las funciones complejas. Las regiones en el plano complejo. Es simplemente el hecho de pasar a dos dimensiones. Entonces veamos, por ejemplo, cada número complejo está representado por un punto en el plano, ¿no? Eso es algo que tenemos ya sabido. Entonces, así como existen los puntos, también existen las regiones, ¿cierto? Entonces veamos algunos ejemplos de regiones. Por ejemplo, la región parte real de z igual a 1. Entonces tengo el número 1 acá. Entonces todos los números que tengan parte real igual a 1 van a ser parte de este conjunto, ¿cierto? Otro tipo de región, los números con parte real a z menor que 1, ¿cierto? En ese caso me van a aparecer acá, en esta región 2, todos los números que están en el semiplano correspondiente a la izquierda de esta línea que acabo de dibujar.
Por supuesto, al poner menos, no estoy incluyendo a la línea en sí, ¿cierto? Menor o igual. En el caso en que yo quisiera incluir esa línea, tendría que poner menor o igual, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el dibujo cambia ligeramente. Tengo acá la región, la línea parte real es igual a 1. Entonces, ahora voy a hacer una línea continua, donde quede explícito que yo estoy incluyendo en mi conjunto a la línea, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacemos esto de dar ejemplos así bien sencillos acerca de algo que parece tan obvio, ¿cierto? Bueno, simplemente para tener presente de que ya estamos en un plano, entonces ya la manera de definir las regiones tenemos maneras un poco más, hay una riqueza mayor en la elección de la región. Es nada más que eso. Entonces, otro ejemplo de reacción. Por ejemplo, menos 2 menor o igual que la parte real de z y la parte real de z menor que 1. Entonces, eso es un plano complejo. Tenemos el número 1 y el número menos 2, la parte real. Entonces, tenemos esta línea de acá. Ahora, esta línea de acá. Y toda esta región correspondería al conjunto de los números con parte real entre menos 2 y 1, ¿cierto? Otras regiones, por ejemplo, tengo varios ejemplos acá. La región, por ejemplo, la parte real de z menor que la parte imaginaria de z. Entonces la línea en la que la parte real y la parte imaginaria son iguales es esa línea de ahí, es la línea que disecta el ángulo del primer cuadrante, ¿cierto? Del primer y tercer cuadrante. Entonces, todos los que tengan parte real más pequeña que la parte imaginaria, van a cumplir con esta condición de acá. Entonces, todo este semiplano también correspondería a esa región que está explícitamente así. Está haciendo calor. Ya, otro ejemplo. Y esto es lo que se llama una región anular. Una región anular. Otro ejemplo de región en el plano complejo. Ejemplo 6. La región en la que el valor absoluto del número complejo es mayor o igual que 1, pero menor que 8. Ejemplo completamente arbitrario. Entonces tenemos plano complejo, tenemos el círculo unitario y el círculo de radio 8. ¿Cierto? Entonces, todos los números complejos cuyo valor absoluto sea mayor o igual a 1, es decir, que estén en el círculo unidad o fuera del círculo unidad, van a cumplir esta condición de acá. Pero solamente hasta llegar al círculo de radio 8. ¿Cierto? Entonces esa región quería geométricamente expresada mediante ese círculo, o sea, ese disco. A esto se le llama una región anular.
la vamos a ocupar en ocasiones, esta región. En variable compleja, como vamos a ir viendo, hay mucha geometría y también hay nociones de topología. Entonces, por eso es bueno ir introduciendo nociones de este tipo bien geométricas, ¿cierto? Otra región, quizá un poco más interesante, esta es la número 6 y la última que vamos a ver, la región 7. Es una región tal que el valor absoluto de z más 1 menos i es mayor que 1 y menor que 2. ¿Okay? ¿Cómo podemos encontrar esa región? ¿Cómo podemos dibujarla? ¿Cómo podemos visualizarla? Bueno, esto es, simplemente tenemos que recordar de que si yo tengo el conjunto z menos z sub 0 igual a 5, por ejemplo, o pongámosle directamente igual a R, este conjunto de acá es el conjunto de todos los números complejos z que están a una distancia R de z sub 0, ¿cierto? Entonces, si el z sub 0 estuviera por acá, por ejemplo, z sub 0, este conjunto z menos z sub 0 igual a R correspondería al círculo de radio R centrado en z sub 0. ¿Ok? Entonces, para visualizar esta región, lo primero que tengo que hacer es visualizar cuál es el punto donde está, con respecto al cual está medida esa distancia, este valor absoluto, ¿cierto? Entonces, para eso tengo que reescribir esto como valor absoluto de z menos, en este caso va a ser menos 1 más i, ¿cierto? Menor que 2. ¿Cierto? Entonces, este es el punto donde van a estar centrados estos círculos de radio 1 y de radio 2 que van a definir la región anular. Entonces, si este es el número i, va a quedar un poco chiquito acá, y este es el número menos 1, ¿cierto? Va a quedar demasiado chico, voy a hacerlo un poco más a la derecha. Entonces, voy a bajar acá. Entonces, nos fijamos. Este es el número i, y este es el número menos 1, ¿cierto? Entonces, este es el punto donde está centrado. Y, en particular, me interesa el círculo de radio 1, que va a ser el círculo que justo va a tocar esto de acá. Y el círculo de radio 2, ¿cierto? Centrado en menos 1 más i, ¿cierto? Que va a ser un círculo así, ¿cierto? Entonces, esta región está definida como todos los puntos que están a mayor distancia de 1 de este punto y a menor distancia de 2, ¿cierto? Entonces va a ser ni más ni menos que la región anular en el interior, ¿cierto? De estas dos regiones que acabo de definir. Entonces ese era nuestro último ejemplo. Regiones en el plano complejo, de manera, podría decirse, informal, ¿cierto? Como pictórica. Veamos ahora unas definiciones un poco más formales, que son varias definiciones, esto es un poco largo, pero así nos van a quedar claros los conceptos para todo el curso. Son nociones más bien de topología. Ustedes saben que la topología es el área de las matemáticas que estudia
los conjuntos abiertos y las deformaciones, ¿cierto? De estos conjuntos, de deformaciones continuas. Entonces, vamos a definir definiciones sobre puntos y conjuntos de puntos en el plano complejo. Como les decía, toda esta riqueza conceptual viene del hecho de que ya estamos en dos dimensiones, ¿cierto? Con respecto al eje real. Entonces, primera definición: vecindad o entorno de radio R. Vecindad o entorno de radio R. De un punto Z0. Entonces, vecindad o entorno de radio R de un punto Z0 son todos los puntos situados en el interior de un círculo de radio R centrado en Z sub 0. Entonces yo no voy a escribir todo eso, no voy a escribir todas las definiciones, simplemente lo voy a expresar en forma de conjuntos. Es decir, esta es la vecindad, son todos los Z, tal que la distancia entre Z y Z sub 0 es menor que R, ¿cierto? Esa es la definición de la vecindad. Entonces, dado un punto Z sub 0, entonces su vecindad, y este es probablemente el concepto más importante de topología en el plano complejo, entonces su vecindad van a ser todos los puntos en el interior de este círculo que tiene de radio R. Es importante ese símbolo acá que es menor, es decir, la vecindad no incluye el borde del círculo, ¿cierto? Eso es súper importante en la definición. Son 12 definiciones, así para que nos ganemos de valor. Vecindad, acá, ya. Después, vecindad punteada. Este es como un concepto derivado del anterior y consiste en exactamente el mismo concepto de la vecindad, pero sin incluir al punto Z sub 0. Fijémonos acá que, como yo no tengo ninguna limitación no tengo una cota superior, una cota inferior para esta distancia acá, el punto de acá queda incluido en la vecindad, ¿cierto? Es decir, que esto de acá tiene que ser menor que R, pero puede ser perfectamente 0. Entonces, en la vecindad está incluido el punto este. En cambio, en la vecindad punteada no se incluye el punto Z sub 0. Entonces, ¿cómo se dice eso? Se dice que estamos en un conjunto Z, válido para todos los Z, tal que 0 menor que Z menos Z sub 0, y eso menor que R. Esa es la vecindad punteada. Entonces, si la quisiéramos dibujar, tendríamos que dibujar lo mismo que antes, ¿cierto? Circulito acá. Y tendríamos que especificar que no estamos incluyendo este punto de acá, Z sub 0, ¿cierto?
Obviamente que dibujar un punto es imposible, pero pictóricamente lo podemos ver así, ¿cierto? Es decir, que son todos los puntos al interior de ese círculo, pero sin incluir el punto Z sub 0, ¿cierto? Salvo ese punto Z sub 0. A eso se le llama una vecindad punteada. También se le llama disco punteado en alguna vecindad punteada. El nombre oficial sería vecindad punteada de radio R centrada Z sub 0, ¿cierto? Pero no vamos a escribir todo eso. Además que la pizarra también tampoco es tan grande, ¿cierto? ¿Saben que se me olvidó grabar, parece? Ah, no, estoy grabando. Sí, está grabando. Estoy grabando, no. Después yo edito estos comentarios innecesarios y Sí, sí lo vi. Se corta. hice una edición muy rápida, para que quede un poco menos pesado para que lo esté viendo. Sí. Así uno puede estar más tranquilo, ¿cierto? En una edición. Tercer concepto. Conjunto abierto. Conjunto abierto. Esto es interesante. Acá ya se pone más interesante y uno empieza a ver por qué tiene interés definir esto. Un conjunto abierto, lo voy a leer y después lo vamos a explicar, es aquel en el que para todo elemento del conjunto existe una vecindad, es decir, lo que definimos acá, tal que todos los puntos de la vecindad pertenecen al conjunto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, estamos en el plano complejo, así que vamos a hacer siempre dibujos en el plano, apropiado para trabajar en la pizarra. Entonces yo tengo un cierto conjunto acá. Entonces, si cada vez que yo tomo un punto de este conjunto, yo puedo definir una vecindad de ese punto, tal que todos los puntos de la vecindad también están en el conjunto, entonces el conjunto es abierto. Puede ser un poco arbitrario, pero imaginémonos que yo, por ejemplo, tengo el conjunto de todos los valores absolutos menor o igual que 1. Entonces la pregunta, ¿ese conjunto es abierto o no? En este caso, voy a dibujarlo, voy a colorear el borde del círculo, porque estoy incluyendo los puntos del círculo, ¿cierto? En mi conjunto. Entonces yo quiero saber si ese conjunto es abierto. Entonces, bueno, si yo me paro acá al interior del círculo, yo siempre voy a poder definir una vecindad tal que esa vecindad está en el interior, tiene todos sus puntos contenidos en el conjunto, ¿cierto? Si yo me paro muy cerca, lo único que tengo que hacer es definir una vecindad más pequeñita, ¿cierto? Y mientras más cerca del borde me pare, más pequeñita es la vecindad que tengo que definir y que me va a permitir tener a todos los puntos de esa vecindad en el conjunto. Sin embargo, si yo me paro en el borde de este conjunto, en la línea misma del círculo, entonces cada vez que yo hago una vecindad, por muy pequeña que sea esa vecindad, va a tener algunos puntos que van a caer fuera del conjunto. Entonces va a contradecir la definición de conjunto abierto, por lo tanto este conjunto no es abierto. Entonces vemos que ya un conjunto que contiene su borde no es un conjunto abierto. Es la primera observación que vamos a hacer. Entonces, ejemplo conjunto abierto. Un ejemplo de conjunto abierto, el conjunto Z menor que 1.
Entonces te corresponde a lo mismo que dibujamos acá, pero ahora sin contener el borde, ¿cierto? Entonces tenemos el círculo de radio 1 y todos los puntos en su interior son el conjunto que acabamos de definir, ¿cierto? Todo el conjunto de los números cuyo valor absoluto es menor que 1. Entonces, para este conjunto se cumple la definición de conjunto abierto. En cualquier punto donde yo me pare, puedo definir una vecindad tal que esa vecindad va a estar adentro del conjunto. ¿Ok? Eso es algo distinto a lo que sucede en el caso de que yo incluya el borde. Otro ejemplo de un conjunto que no es abierto, por ejemplo, una línea. Una línea. Una línea. Entonces yo estoy acá en el complejo y tengo una línea, ¿cierto? Ese es mi conjunto. Entonces, pregunta, ¿ese conjunto es abierto o no es abierto? Entonces, ¿sí? No, si está definido, no sería conjunto, ¿o sí? O sea, yo puedo definir una línea y decir, ese es mi conjunto. La pregunta es, ¿ese conjunto es abierto o no es abierto? No, 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 ¿cierto? porque se puede, claro, se puede superar como el espacio donde está. Claro, exactamente. Cada vez que yo me paro en la línea y defino una vecindad de esa línea, van a haber puntos que van a caer fuera de la línea, ¿cierto? Y la definición, o sea, estos puntos, no importa qué tan chica sea la vecindad que yo defina, siempre van a haber puntos que van a caer fuera del conjunto, que es la línea, y por lo tanto, eso va a contradecir el concepto de conjunto abierto. Entonces una línea tampoco es abierta, ¿cierto? Estos son conceptos de topología. Estos conceptos se pueden extender a espacios topológicos, que básicamente son casi todos los espacios que conocemos son espacios topológicos. Por lo menos los espacios que se estudian en física. Entonces son los conjuntos abiertos. Vamos a seguir. 4. Conjunto conexo. Conjunto conexo. Es aquel en el que dado dos puntos cualquiera del conjunto, existe una trayectoria que los une, que tiene solo puntos pertenecientes al conjunto. ¿Ok? Lo voy a decir de una manera muy rápida. El conjunto conexo es aquel en el que dado dos puntos cualquiera del conjunto, existe una trayectoria que los une, que tiene solo puntos pertenecientes al conjunto. Entonces, por ejemplo, tengo una región así. Entonces, dado dos puntos de esta región, ¿cierto? De este conjunto, yo puedo encontrar una trayectoria que los una, tal que todos los puntos de la trayectoria van a estar dentro del conjunto, ¿cierto? Pertenecen al conjunto. Obviamente que si yo dibujo un conjunto así, por ejemplo, si estos dos constituyen un conjunto, yo no tengo cómo ir de este punto a este punto sin salir del conjunto. Por tanto, este es un conjunto conexo y este es no conexo. Tan simple como eso. Yo puedo tener dos círculos o dos regiones así de este tipo y unirlas mediante una línea, por ejemplo. Y eso me da un conjunto conexo. ¿Por qué? Porque dado dos puntos, si están en esta misma región, es fácil unirlos, ¿cierto?
de acá hasta acá. Y si están en regiones separadas, o al parecer separadas, yo las puedo unir a través de esta línea que dije inicialmente que también pertenecía al conjunto, ¿cierto? Entonces esto también sería conexo. Un poco conexo a la fuerza, ¿cierto? Porque uní lo uní con una línea. Ahora, un dominio. Y esto ya empieza a ser parecido a lo que realmente nos sirve para las funciones, porque realmente las funciones están definidas ya sea en dominios o ya sea en regiones. Después formalmente lo que es una región desde el punto de vista como en este contexto, digamos, de manera más técnica. Un dominio. Porque yo he hablado de región, pero he hablado de región de manera informal, ¿cierto? Después vamos a definir una región formalmente. Un dominio, bueno, tiene una definición sencilla, es un conjunto abierto y conexo. Conjunto abierto y conexo. Simplemente. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya, seguimos entonces. 6. Dominio múltiplemente conexo. Dominio múltiplemente conexo. Bueno, es un dominio. Tiene que cumplir esta propiedad de acá, es decir, es un dominio. Pero tal que existe una curva cerrada, cuyo interior tiene elementos que no pertenecen al conjunto. Entonces yo tengo un conjunto abierto y conexo. Acá se me olvidó dar un ejemplo en un conjunto conexo. Por ejemplo, yo puedo tener esta región de acá y hacerle un agujero, ¿ok? Entonces, dado dos puntos, yo siempre puedo definir una línea que los une, tal que todos los elementos de la línea pertenecen al conjunto, ¿cierto? Entonces, este conjunto también es conexo. Y eso está relacionado con esta definición de acá, ¿cierto? Porque yo me doy un cierto conjunto, un cierto dominio, que es abierto y conexo, ¿cierto? Por ejemplo, con un agujero al medio. Entonces existe una curva cerrada, que puede ser esta de acá. Bueno, evidentemente van a haber infinitas curvas cerradas, ¿cierto? Basta con que haya una para cumplir la definición. Existe una curva cerrada cuyos puntos en el interior de esta curva, o que tiene puntos en el interior de esta curva, tal que no pertenecen al conjunto. Entonces, al interior de esta curva, yo voy a tener puntitos por acá que no pertenecen al conjunto. Entonces, en ese caso, se dice que esto es múltiplemente conexo. Dicho de manera, para que más informal, es un conjunto conexo, pero con agujeros. ¿Ok? Esos son
un conjunto múltiplemente conexo. Sigamos. Lo que le decía, estas nociones no solo le sirven para variable compleja, también le sirven si algún día estudian topología o estudian, por ejemplo, solitones o estudian aislantes topológicos, todo lo que tenga algún apellido de topológico en física está relacionado con estas nociones de acá. Me parece muy, ¿cómo decirlo? Muy poco formales, en realidad son casi como que no hemos hablado de ninguna ecuación, por ejemplo. Pero tienen aplicaciones súper potentes en física y en matemáticas. O sea, en física son aplicaciones muy interesantes. Entonces, esto le sirve estas nociones no solo le sirven para variables complejas, sino que para la física en general. 6. Vamos al número 7 ahora. Número 7. Punto interior. Lo otro interesante de esto es que estas definiciones se corresponden bastante bien con lo que uno imagina, ¿no? No contradicen la intuición. Lo que sí es interesante es cómo están definidas. Están definidas de manera que, de la manera más simple posible. Por ejemplo, si yo le dijera a una persona común y corriente cómo definiría un conjunto con un agujero al medio, probablemente, no sé si se confundiría, pero le costaría encontrar una definición tan sencilla como decirte que basta con hacer una curva y adentro de la curva hay puntos que no pertenecen al conjunto, ¿no? Esa es como una de las gracias de estas definiciones, que son sintéticas. Punto interior. Entonces, en un punto interior es tal que existe una vecindad tal que todo esto se puede escribir así también con notación de conjunto, ¿no? Sería interesante tratar de escribir todo esto con notación de conjunto. Existe una vecindad tal que todos los puntos de ella pertenecen al conjunto. Ese es un punto interior. Entonces nos damos un conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿este punto es interior, sí o no? Bueno, veamos. Yo puedo definir una vecindad tal que todos los puntos estén al interior del conjunto. Sí, sí puedo. Por lo tanto, un punto interior. Este punto de acá, de la frontera, ¿es un punto interior? No, porque cada vez que yo defino una vecindad, por muy pequeña que sea, van a haber puntos que se van a salir del conjunto, ¿cierto? Por lo tanto, este punto de acá no es un punto interior bajo esta definición, ¿cierto? Ocho. Punto exterior. Punto exterior. Bueno, es todo lo contrario. Existe una vecindad tal que todos los puntos de la vecindad no pertenecen al conjunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer el mismo dibujito. Este punto es exterior, ¿cierto? Porque yo puedo definir una vecindad acá tal que ningún punto de la vecindad está en el interior del conjunto. Obviamente, yo lo puedo hacer, lo podría hacer mucho más cerca, ¿cierto? Y esta vecindad yo tendría que hacerla más chica. Pero el punto es que existe una vecindad. Yo puedo poner una vecindad tal que me puedo acercar infinitamente a la frontera, pero de todas maneras ninguno de los puntos de esa vecindad va a estar en el interior. O va a pertenecer al conjunto. Sigamos entonces, estamos en el 8. Esta noción es más abstracta.
Entonces, 9 puntos de acumulación. Punto de acumulación. Acumulación. A mí siempre se me olvida lo que es esto. Es un punto P de un conjunto S, tal que toda vecindad de P contiene elementos de S distintos de P. Entonces veamos si podemos dibujar eso. Entonces, digamos que tenemos una línea acá y tenemos un punto P. Vamos a decir que esto es un punto de acumulación. Y este es el conjunto S. ¿Okay? Esta línea es el conjunto S. Entonces, P es un punto de acumulación si cada vez que yo hago una vecindad de P, encuentro puntos que pertenecen a S. Acá. Ahora, ¿por qué es interesante decir esto? Porque se parece un poco a la noción de punto frontera, por ejemplo, ¿cierto? Y el punto acá es que P no necesariamente pertenece a S. Hasta acá es similar a la definición de punto frontera. Punto frontera. ¿Profe? ¿Sí? Punto frontera no lo definió, porque definió el dominio ese, el que está arriba del punto interior, y ¿Sí? abajo está el punto exterior. Ah, me lo salté, sí, me salté el punto frontera porque tengo 2, 6 acá. Ya, vamos a agregarlo acá entonces. Al 10. 10. Punto frontera. Me interesa comparar estas dos nociones de punto de acumulación y punto frontera. Vamos a escribir un poco más, es un punto P de un conjunto S. Ya, entonces, en el que toda vecindad, lo voy a poner, toda vecindad de P contiene elementos de S. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo de la diferencia. Esto, la gracia bueno, vamos a ver estos dos puntos juntos, el punto frontera y el punto de acumulación. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias? Punto frontera. Yo como les digo esto, a mí siempre se me olvida. Son cosas que uno no ocupa mucho, no ocupa nada, mejor dicho. Entonces es fácil de olvidar, empiezan a ser un poco más sutiles esta definición. Punto frontera. Entonces, toda vecindad, punto frontera, vamos a ponerle acá, ya, sí, toda vecindad del punto tiene elementos que pertenecen
y que no pertenecen al conjunto. Pertenecen al conjunto. Claro, esa es la definición que lo habíamos saltado. Bueno, el punto de frontera, entonces, tengo un conjunto y hay ciertos puntos, tal que siempre, no importa el tamaño, siempre que yo haga una vecindad, van a haber puntos que van a pertenecer al conjunto y otros puntos que no. Entonces, si cada vez que yo haga una vecindad obtengo que en esa vecindad hay puntos adentro y puntos afuera del conjunto, entonces eso corresponde a un punto de frontera. Fíjense que es ligeramente sutil ligeramente distinto a la definición de punto de acumulación, donde toda vecindad de P contiene elementos de S. Sería bueno encontrar un ejemplo en el que se cumple una y no la otra. Eso, al punto de acumulación también se le llama punto límite. Afortunadamente esto igual vuelve en algunos momentos del curso. Vamos a volver a ver esta noción, punto límite. Ya, acá hay que notar acá que un punto exterior no puede ser un punto de acumulación, ¿cierto? Y vamos a ver un ejemplo de un punto de acumulación y vamos a ver si ese punto de acumulación se puede considerar que no es un punto frontera. Para ver si podemos encontrar la diferencia entre esas dos definiciones. Entonces, ejemplo, punto de acumulación, punto de acumulación. Entonces sea el conjunto Z igual 1 más I partido por N, donde N pertenece a Z, salvo el 0, ¿cierto? Z, vamos a poner menos 0. Si no, nos da infinito. Entonces aseveramos que este conjunto tiene un punto de acumulación en Z igual a 0. Entonces si dibujamos esto acá, 1 más I partido por N, entonces todos los puntos de este conjunto van a estar a lo largo de esta recta, ¿cierto? Entonces para N igual 1, esto de acá, para N igual menos 1, esto de acá, y así se empiezan a acercar al 0, ¿cierto? Y acá, valga la redundancia, se empiezan a acumular, ¿cierto? A medida que aumenta el N, cada vez se acercan más. Pues bien, el punto 0 acá no pertenece al conjunto, ¿cierto? Este punto de acá. Sin embargo, para cualquier vecindad de este punto, yo voy a obtener puntos que pertenecen al conjunto, ¿cierto? No importa qué tan chica yo haga esta vecindad, yo voy a contar un N, tal que a partir de ese N van a haber puntos dentro de esa vecindad. Entonces ese es un ejemplo de punto de acumulación. Ahora,
¿Tiene sentido hablar de puntos frontera en este caso? Yo creo que no. Yo creo que no tiene sentido hablar de puntos frontera porque este conjunto ni siquiera es continuo. Entonces, pero se me escapa un poco acá porque en qué contradice este conjunto el concepto de punto frontera. Ahí que me saltó la duda. Claro, porque esto cumpliría con la noción de punto frontera. Probablemente quizás sea un punto frontera también. Vamos a dejarlo como pregunta. A mí me gusta, a veces siempre me hago preguntas mientras estoy haciendo clase. Espero no sea demasiado desagradable para ustedes. Entonces, ¿es punto frontera o voy a dejarlo como una pregunta abierta? Si alguien tiene un buen argumento, ahí me queda la duda. Entonces, este es un punto de acumulación. Cumple la definición. Por lo tanto, pareciera que cumpliera también la definición de punto frontera, aunque yo estoy acostumbrado a usar estos conceptos de frontera exterior e interior para conjuntos continuos, y este es un conjunto discreto, punto de acumulación. En fin, sigamos entonces con la definición. Estamos en el número 10. Nos faltan solamente 2 definiciones. Y con eso ya tenemos definido todo nuestra mini noción de topología en el plano complejo. La mini noción de topología. Entonces, estábamos en el 9, 10, región. Bueno, una región, ¿se acuerdan que habíamos dicho que un dominio es un conjunto abierto y conexo? Dominio es un conjunto abierto conexo. Bueno, la región es un dominio, es decir, es un conjunto abierto y conexo. Vamos a ponerlo así, más algunos. ¿Qué quiere decir con algunos? Quiere decir que puede ser uno, puede ser varios. Puede ser ninguno también. Ninguno o varios. Más algunos de sus puntos frontera. Si ustedes quieren, es como una generalización del concepto de dominio. Entonces, yo tomo un dominio, le agrego alguno de sus bordes y obtengo una región. Ahora, quizás no le agregué ninguno, igual sigue siendo una región. ¿Okay? Es decir, que es una definición que contiene el concepto de dominio. Toda región es un dominio, no todo dominio es una región. Todas regiones. Perdón, todo dominio es una región, pero no toda región es un dominio. Eso quise decir. Es decir, que si yo le agrego algunos puntos a un dominio, le agrego algunos puntos soporte, inmediatamente deja de ser un dominio, ¿cierto? Porque deja de ser un punto abierto. Y también tenemos el concepto de región cerrada, que es la unión de un dominio, es decir, de un conjunto abierto y conexo, es la unión de un dominio con sus puntos fronteras. Con sus puntos frontera. Es decir, yo tengo una región conexa, incluso puede ser, ¿cierto? Puede tener un agujero, habíamos dicho,
Si esa región es abierta, o sea, si ese es un dominio, es una conexo y abierto, si yo le agrego el borde, le agrego toda su frontera al conjunto, entonces ahora obtengo un dominio, o sea, una región cerrada. Conjunto agotado. Conjunto agotado. Bueno, es un conjunto para el cual existe un círculo. Esto estamos hablando en el plano, ¿cierto? El plano complejo. Existe un círculo que circunscribe al conjunto. ¿Ok? Entonces tengo una región en el plano complejo. Entonces esa región es acotada siempre y cuando yo pueda tomar un círculo más grande y dejar todo el conjunto dentro. Es una región acotada. Y hasta ahí estamos con las definiciones. Esas son todas las definiciones que necesitamos para empezar a ¿cómo estamos en la hora? Son las 10:55. 10:55, esta clase está a las 11:20, ¿no? Sí. 11:20, ya. Entonces nos queda 11:20, 11:10. ¿Esta? Ah, sí, 11:10, perdón. Ya, entonces, vamos a ver, yo creo que no vale la pena empezar con las funciones hoy, pues nos va a quedar demasiado incompleto, entonces vamos a ver algo que es completamente visual, como ha sido casi todo lo que hemos visto hoy día, y que es la extensión del plano complejo. Lo dejamos ahí y la próxima clase empezamos con funciones. Así nos queda. Entonces tenemos la extensión. Esto es geométrico, pero es súper útil para visualizar el plano complejo. Extensión del plano complejo, también llamado esfera de Riemann, ¿cierto? Riemann es uno de los grandes teóricos de variables complejas, uno de los grandes matemáticos de la historia, ¿cierto? Y esta idea se la atribuye a él la desarrolló. Entonces consiste en imaginarse, ahora vamos a dibujar el plano complejo desde un punto de vista más tridimensional, ¿ok? Imaginemos que es el plano complejo, más en perspectiva. Entonces acá está el origen de ese plano, del plano complejo, el punto z igual a 0. ¿Ok? Entonces, Riemann se imaginó que hiciéramos una esfera. Esto lo va a hacer un poquito más grande. Imaginó una esfera cuyo polo sur está. Hay dos formas de representar la esfera Riemann. Vamos a ver esta representación en la que el polo sur, o con una S ahí de polo sur, está tocando el origen, y el polo norte está por acá arriba, ¿cierto? Esta es una esfera unitaria, por lo tanto, este punto está a distancia 2 del origen. Eso no es importante en todo caso. Lo importante es que Riemann se dio cuenta de que si cada punto del plano complejo, cualquiera que sea, vamos a dibujar la esfera un poquito más tridimensional, ¿sí?
Entonces Riemann dijo, si cada punto del plano complejo yo lo uno con el polo norte, mediante una línea recta, ¿okay? Eso es una construcción que a él se le ocurrió. Entonces, cada punto del plano complejo se va a intersectar con la esfera, que es un volumen, o sea, una superficie en 2 dimensiones, en algún punto de la esfera, ¿cierto? Por ejemplo, en ese punto, de la superficie de la esfera. Ahora yo tengo otro punto acá, por ejemplo. Entonces, en este caso, la intersección está ahí, ¿cierto? Entonces, a cada punto del plano complejo, le corresponde si me quiero las piezas, le corresponde un punto de la esfera, ¿cierto? Y corresponde a esta intersección entre la esfera y la línea entre el punto del plano complejo y el polo norte. Un punto de la esfera. En particular, el punto z igual a 0, ¿cierto? Va a ser el polo sur de la esfera. ¿Okay? Entonces esto es una especie de proyección de todo el plano sobre la esfera. Y esto se le llama también, por lo tanto, se le llama proyección estereográfica, que se ocupa también en cartografía, para representar la Tierra en un plano, ¿cierto? Da una cuestión completamente deforme, pero tiene algunas ventajas geométricas. Esta es la proyección estereográfica. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué se le llama plano complejo extendido a esto? Y es porque todos los puntos del infinito, ¿cierto? Imaginémonos acá, mientras más lejos estoy yo, ¿cierto? Más arriba en la intersección entre, acá me fui un poco al chancho, ¿cierto? Mientras más lejos del origen estoy, más arriba de la intersección de esta línea con la esfera, ¿cierto? Por lo tanto, los puntos del infinito, entre comillas, los puntos infinitos, que en realidad son infinitos puntos y no existen, esos puntos es como una noción un poco abstracta, ¿cierto? Entonces el infinito que en el plano complejo está en todas las direcciones posibles, se va a proyectar sobre un solo punto de la esfera. Entonces eso es algo interesante. Se proyecta sobre un solo punto en la esfera. Vamos a ponerle a la esfera S, ¿cierto? Ah, no, porque a S le puse al sur. Sobre un solo punto en el norte. Entonces todos los puntos infinitos se proyectan acá en el polo norte. Entonces transformé todo el infinito en un solo punto. ¿Okay? Entonces una cuestión que es infinita, un plano, que se extiende en todas las direcciones, yo lo compactifiqué a una esfera de radio 1. Y todos los puntos quedan representados una sola vez. Entonces, a esa esfera que representa el plano complejo más el infinito, se le llama plano complejo extendido, que es el plano más su punto de infinito.
Entonces, ese es el plano complejo extendido. Y se escribe de esta manera. Después, obviamente, esto uno lo puede hacer formalmente, ¿cierto? Con una predicción realmente cuál es la transformación. Eso lo podríamos hacer. Plano complejo extendido, entonces va a ser el plano complejo unión el infinito. ¿Cierto? Y esa es lo que se conoce como la esfera de Riemann. Es bastante famosa y encuentro súper ingenioso igual esta idea, ¿no? Y esto se aplica, tiene muchas generalizaciones, también en topología, y corresponde a lo que se conoce como la compactificación, de tomar conjuntos muy grandes, conjuntos infinitos, y compactificarlo a algo que es agotado, ¿cierto? Algo que uno puede encerrar en un cierto volumen o hipervolumen finito. Bueno, así que dejamos la clase, si es que, no sé si hay alguna pregunta. Pero más de términos que de la materia en sí. ¿Sí? Que es, ¿por qué todo esto? La respuesta debe ser súper fácil, pero ¿por qué todo esto se le dice, por ejemplo, definiciones de conjunto en el plano complejo? O esto mismo, extensión del plano complejo. ¿Por qué el plano complejo si todo esto se puede representar también en otros planos? No solo en el complejo. Ah, ya. ¿Por qué se podría hacer? Claro, es verdad, esto uno lo puede hacer en cualquier plano, ¿verdad? En un plano, digamos, euclidiano, ¿cierto? El plano que uno conoce desde siempre. ¿Por qué estamos hablando siempre del plano complejo? Bueno, en realidad estas nociones son varias para cualquier plano. Yo creo que no, en ese sentido la respuesta sería que se podría hacer para cualquier plano. No hay ninguna restricción de que no es necesariamente esto del plano complejo. Lo que sí es el plano complejo tiene que ver con el álgebra, por ejemplo. Las raíces de la unidad, todo eso sí son propias del plano complejo. Y después vamos a ver que la integración también tiene propiedades particulares. La derivada, la integración. O sea, claro, cuando se trata de propiedades así, geométricas o topológicas, ¿cierto? Esto es topología, eso se pueden aplicar a probablemente cualquier plano. A cualquier plano con propiedades, o sea, cualquier plano, incluso cualquier variedad. Hay un concepto más general que el plano que es de la variedad, una variedad en dos dimensiones. Pero sí, en realidad esto puede ser aplicado a cualquier plano. Salvo cuando ya tenemos propiedad algebraica. Ahí ya empieza a ser exclusivo del plano complejo. Ya. Ya, no sé si Diego tiene alguna pregunta. Acá hay un chat, alguien habló en el chat parece, ¿no? Salud. Ah, gracias. ¿Cómo pudiste seguir la clase? Ninguna, ya. Perfecto. ¿Pudiste seguir la clase? Ya, perfecto. Ya. Vamos a subir hoy día bueno, en estos días subimos el video. Y nada, pues que les vaya bien y seguimos con el curso. Ya. Chao chicos. Hasta luego.